Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios muy prácticos que le van a ayudar al sitio donde tú trabajas a mantenerse sostenible en el tiempo. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a hablar sobre el futuro. Un futuro donde vamos a tratar de responder principalmente cuáles son los motores que van a hacer los cambios en la manera que hacemos los negocios de aquí al 2030. Bien, estamos parados en el 2025 y si analizamos los últimos 5 años, vamos a encontrar que este planeta se ha vuelto más complejo para vivir, tiene una emergencia climática explícita, se ha vuelto también complejo en el punto de vista económico, es más costoso llevar la vida en nuestro planeta y en estos últimos 5 años se ha visto como la tecnología es un gran motor de transformación transversal a todos los sectores. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la actualidad, pero ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí a los próximos 5 años? Ese elemento lo analizó recientemente el Foro Económico Mundial. Básicamente se fueron a encuestar a 1.043 compañías en 55 países alrededor del planeta y en 22 industrias se distribuyeron esas organizaciones. ¿Qué encontraron? O más bien, ¿a quién le preguntaron? Fueron a los gerentes generales, a los gerentes de estrategia, gerente de talento humano y a la gerencia de aprendizaje. De hecho, ahora hay un paréntesis. Esta de la gerencia de aprendizaje es un nuevo rol que se ha creado relativamente de forma reciente y está mostrando una serie de virtudes. Admiramos mucho ese tipo de rol porque está separando la parte hard de la parte soft del talento humano. Estos nuevos tipos de direcciones o de gerencias están buscando cuáles son las nuevas habilidades que hay que traer al sitio de trabajo y qué personas cumplen con cierto tipo de características que se van a necesitar a los próximos años y se promueve a ese tipo de personas. Cierro ahí el paréntesis y eso lo vamos a hablar en próximos capítulos o incluso te invito a que le des una mirada a los capítulos que ya hemos desarrollado sobre este tema. Bueno, entonces el Foro Económico Mundial se fue a hablar con estas personas y le consultó directamente cuáles ellos veían que iban a ser los principales macro tendencias, que iban a hacer cambios en la manera en que se iba a desarrollar su organización en los próximos 5 años, de aquí al 2030. Ellos le compartieron principalmente 6 elementos. Hay un elemento y es cambio tecnológico. Las empresas cada vez trabajando más en cómo adaptar digitalmente a sus equipos de trabajo. Un segundo aspecto es vivir o convivir esas organizaciones en medio de una incertidumbre económica. La incertidumbre económica evidenciada en mayores presiones en el frente de precios, lo complejo que se está volviendo a hacer crecimiento económico y la proliferación de una serie de regulaciones frente a la competencia. Es el segundo aspecto. El tercero, lo que tiene que ver con economía verde, entonces cómo las organizaciones combaten su nivel de emisiones de CO2 y también cómo combaten el cambio climático. Cuarto aspecto, cómo combaten también las organizaciones los problemas sociales que hay evidenciados alrededor del planeta. Un quinto aspecto, el cambio demográfico, evidenciado en el envejecimiento de las personas y que cada vez hay menos personas en edad de trabajar. Y el sexto elemento, la fragmentación geoeconómica, geopolítica que estamos viviendo, donde básicamente se muestran más barreras al comercio y esas barreras al comercio pues hacen también complejo el desarrollo de las organizaciones. De hecho, este último punto ha hecho ver que este 2025 pinta como un año con un optimismo económico de forma cautelosa. ¿Por qué? Porque se mantiene esa variable de una incertidumbre económica. Es que ¿qué genera la fragmentación? La fragmentación se evidencia cuando las economías se empiezan a cerrar, los gobiernos empiezan a imponer restricciones a la inversión, restricciones también al comercio, evidenciado principalmente en el frente arancelario, y al final los que más sufren son los países que tienen bajo nivel de ingreso, porque este tipo de políticas hace que los bienes se encarezcan mucho más, sufres más presiones o encarecimiento en bienes de necesidad primaria, los alimentos, la energía se dispara. Entonces los hogares en estos países de ingreso medio pues dedican más cantidad de recursos a cubrir estos bienes básicos. Eso les limita que tengan recursos para el ahorro, para la inversión y por ende la productividad. Es una trampa gigante a la productividad y se vuelve una trampa para mantener a los países en un alto nivel de subdesarrollo. Esa fragmentación, si uno luego lo analiza en lo diverso de los sectores económicos, vas a encontrar que los sectores que son más expuestos a la logística, la cadena de suministro, como la industria automotriz o la minería,
pues su principal motor de transformación económica y empresarial pues va a ser lo que ocurra en el comercio internacional, en las barreras que se presenten en ese frente. Y los sectores que son menos expuestos a logística, a lo que tiene que ver con cadena de suministro, pues van a ser los menos vulnerables, por ejemplo, el caso de la educación. Al final, este frente de fragmentación geopolítica, geoeconómica, lo que hace es que no basta solo con las estrategias individuales de las organizaciones, sino que se necesita cooperación multilateral. En Sectorial, calificamos mensualmente el desempeño de 16 macrosectores, con el cual podrás diagnosticar el riesgo de operar en un sector. Para conocer sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Ahora bien, entonces eso en fragmentación, hablamos de esos 6 principales elementos de motores de cambio de transformación para las organizaciones, pero el que más priorizan las compañías tiene que ver con la variable tecnológica. Estamos hablando de temas asociados a robots autónomos. De hecho, hay un dato bastante impresionante y es que ya se encuentra que en la media mundial hay 162 robots por cada 10.000 puestos de trabajo. También tienes computación cuántica, elementos de biotecnología, secuencias de ADN cada vez más desarrolladas, identificación a través de láser, identificación óptica, una serie de variables a nivel tecnológico bastante relevantes, al que mayor atención le están prestando las organizaciones o lo van a prestar en estos próximos años, lo que tiene que ver con inteligencia artificial. El 86% de esas 1.043 empresas encuestadas en estos diferentes tipos de roles dieron como prioridad el tema de inteligencia artificial. Es que bien, esa inteligencia artificial nos la presentaron en el 2022 con ChatGPT y a partir de ahí las inversiones no han parado en el desarrollo, en la apropiación de ese tipo de tecnología, y no solamente en la apropiación de ese tipo de tecnología, sino en los subyacentes, es decir, elementos, por ejemplo, los servidores que puedan soportar la inteligencia artificial y en elementos asociados a la generación y al almacenamiento de energía. Este frente entonces son los principales motores de transformación, y en lo particular de inteligencia artificial, como dato final, encuentras por ejemplo que en educación Coursera presentó que por allá a mediados del 2023 de sus estudiantes a nivel global 50.000 estaban aprendiendo elementos de inteligencia artificial a mediados del 2023. Te paras a mediados del 2024 y ya vas a tener 250.000 estudiantes de Coursera apropiándose de este tipo de información, de este tipo de tecnología. Bien, te doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Si llegaste hasta aquí es porque te interesan los elementos del entorno y los elementos de los sectores. Te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales donde compartimos contenido exclusivo de lo que se está moviendo en los sectores, que muy probablemente te va a mostrar algunas oportunidades para el sitio donde trabajas. Te voy a dejar en el enlace varios links relacionados a este tipo de temáticas que te pueden ser de interés, y recuerda que este tipo de espacios lo hacemos cada viernes, así que nos vemos el próximo viernes en un nuevo análisis que queremos compartir contigo desde Sectorial.